El Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad la conocida Ley Olimpia, que tipifica como delito la violencia digital. Con esta aprobación ya son 24 los estados que aprueban la modificación en su legislación para castigar la violencia digital. Gracias, Saga, vocera de Defensoras Digitales Quintana Roo. Estamos muy emocionados. ¿Por qué? Porque va marchando la Ley Olimpia en el Congreso del Estado de Quintana Roo. Gracias por estar con nosotros aquí en Cadena, en Infraganti. Sobre todo, gracias por la gran labor que hacen desde Defensoras Digitales, también en temas de comunicar qué es lo que se necesita para justamente crear un ambiente de mayor igualdad, de mayor justicia social, especialmente con esta deuda histórica y pendiente con millones de mujeres. ¿De qué se trata esta ley sobre violencia digital? La ley básicamente lo que trata es sobre violencia digital. No como tal se encuentra así en el Código Penal, obviamente varía en cada estado porque sabemos que los códigos penales pues son diferentes en cada estado. Sin embargo, normalmente se encuentra en delitos contra la intimidad sexual. ¿Se añade eso o es delitos contra el desarrollo? O sea, depende de cada estado. Pero pues finalmente lo que busca pues es tipificar varias conductas como son la difusión de imágenes, pero especialmente no de contenido íntimo porque se deja muy amplio, es contenido íntimo sexual. Ya sea en movimiento, ya sea, tiene que ser, no necesariamente tiene que ser de manera total, puede ser también de manera parcial, desnuda, no nada más la difusión, también es la comercialización, y pues hay varios que se agregan, ¿no? La difusión, la comercialización, la producción, que es muy importante, en algunos casos se agrega el almacenamiento, porque podemos entender que a veces el almacenamiento, una persona tiene las fotos ahí, chance no las compartió, pero en algún momento las planea compartir, ¿no? El producir también el contenido, que no nada más puede ser real, sino también alterado, porque muchas veces pues nos encontramos con situaciones en donde posiblemente no sean mis fotografías, pero pongan mi cara en las fotografías de una persona desnuda, entonces así ya venden mi famoso pack, ¿no? Entonces esto lo que trata pues precisamente es de tipificar la violencia digital, pero en la intimidad sexual. En algunos estados, pues la pena va de 5 a 8 años, en otra de 3 a 5, varía, ¿no? Aquí no te puedo decir como tal cómo vas en el estado de Quintana Roo, porque pues viene el dictamen y justamente en el dictamen vamos a poder conocer justamente cómo se va a tipificar la Ley Olimpia y qué tanto va a contener sobre nuestra propuesta original. Claro, creo que el trabajo que han hecho también de conciliación y de buscar diferentes casos ha sido muy interesante. Porque se han encontrado registrados más de 160 casos en el estado de Quintana Roo de violencia sexual digital. Esto me llama mucho la atención porque creo que podría ser mucho más. El tema es que muchas veces mujeres y niñas han estado en estos casos y ni siquiera hemos podido, por muchas cosas educativas, poder decir esto es violencia sexual digital. Son esas cosas que vamos avanzando poco a poco y vamos descubriendo, ¿no? Estos que no son nuevas acciones, que son sumamente dañinas, pero sí se va tipificando y se va cambiando el lenguaje incluso en el cual se trata en redes y cómo se percibe también en el Congreso y ahora pues obviamente que pase esta ley. ¿En qué parte del proceso legislativo va la Ley Olimpia en Quintana Roo? Pues mira, nosotros comenzamos el proceso legislativo desde febrero, o sea, desde febrero tuvimos una reunión con el diputado Guillén, Defensoras Digitales Quintana Roo, pues para platicarle de esto que estábamos proponiendo, ¿no? Del grupo que se estaba formando y pues la necesidad de traer Olimpia aquí en el estado para que los diputados la conozcan, porque ya había una iniciativa que habían propuesto tanto el diputado Guillén como el diputado Batún y distintas diputadas que suscribían la iniciativa del diputado Batún, que se trabajó en conjunto. Entonces nosotros dijimos, es muy importante traer Olimpia, precisamente porque como esto es algo que se generó desde una experiencia de víctima, no es algo es algo que se ha ido tipificando de esa manera, ¿no? O sea, nosotros tenemos un famoso hashtag que es no sin nosotras, porque pues es algo que ha nacido desde nosotras para las autoridades, no de las autoridades para nosotras, que cambia mucho el sentido, ¿no? Porque sí se atiende verdaderamente las necesidades de las víctimas y de las mujeres, pues de México, ¿no? Y obviamente dependiendo de cada estado. Entonces comenzamos con el proceso legislativo de esa manera, vino Olimpia, estuvo con muchos diputados, estuvimos ahí las defensoras digitales, muchísimas colectivas, fuimos al Congreso y ahí comenzó la primera mesa de trabajo en donde sentamos a diferentes diputados y les dijimos, a ver, esta es tu iniciativa, esta es la tuya y esta es nuestra propuesta, ¿no? Lo que nosotros hemos estado trabajando. Entonces,
Ahí fue cuando marcamos un rumbo, una ruta, precisamente para poder llegar hasta el momento del dictamen y que se vote en pleno. Y pues por la pandemia desafortunadamente no pudimos continuar con con lo que se tenía pensado en las mesas de trabajo y todo, porque como te digo, la ley Olimpia es toda una metodología, o sea, no es nada más como se aprueba y ya, o sea, tiene un antes, durante y después. El antes es precisamente estas mesas de trabajo, ir perfeccionando la reforma, añadiendo diferentes cosas, sacando otras, ¿no? El durante es en el momento de la dictaminación y lo que sigue es la socialización y la capacitación, la creación de protocolos con las instituciones encargadas de atender a víctimas y con las instituciones encargadas de impartir justicia. Entonces, en el antes tuvimos mesas de trabajo, ya después durante la pandemia dijimos, a ver, hay que activar esta parte. Tuvimos mesas de trabajo tuvimos 3 mesas de trabajo, la primera con los asesores técnicos jurídicos, la segunda con las instituciones encargadas de impartir justicia y la tercera con las instituciones encargadas de atender a víctimas. O sea, con el IQM, con el Instituto Municipal de la Mujer de los 11 municipios, con el DIF, con la CEIC, o sea, con distintas instituciones, ¿no? Para poder visibilizar este problema, que fue justamente en donde presentamos la encuesta de que más de 160 mujeres habían sido víctimas de violencia digital, ¿no? Expresamos nuestra necesidad no nada más porque se legislara, sino también por capacitar a las personas que atienden a las víctimas y por crear protocolos, ¿no? Sin embargo, lo que nosotras pues estamos hablando con las diputadas y con los diputados, pues es justamente que necesitamos antes de dictaminar, pues conocer ese dictamen, ¿no? O sea, conocer ese dictamen como, o sea, al final sí las mesas de trabajo y todo, pero al final de eso que se hace, el jurídico presenta un documento y ese documento pues es el que se dictamina y aún no lo conocemos. Afortunadamente hemos tenido respuesta muy positiva de todos los diputados y las diputadas, pues para poder que nosotras conozcamos este dictamen, ¿no? Porque ahora sí que más que nadie conocemos las necesidades de las víctimas porque las hemos atendido y nosotros no es como tal que les damos voz a las víctimas tienen voz propia, pero lo que sí buscamos es precisamente que darles un espacio, ¿no? O sea, abrir ese espacio de comunicación entre el Congreso y entre las mujeres de Quintana Roo. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo, pues, es tener una mesa especial para con ese dictamen discutirlo, analizarlo y ya después pues poner el dictamen. O sea, no creemos que sea prudente nada más revisarlo, analizarlo y ya luego dictaminar, porque pueden haber cosas positivas, pueden haber cosas negativas, ¿no? Y creo que sí es necesario, pues, analizarlo mucho más a fondo. Entonces, justamente ahorita, de hecho, estamos en eso. Yo acabo de colgar con la diputada Lili y estoy en contacto con la diputada Atenea, pues para poder hacer esa mesa de trabajo especial, ya con el documento, o sea, ya con el último documento y decirle, ¿sabes qué? Sí está, o sea, sí va acorde con lo que necesitan las víctimas y con lo que necesitamos en este momento para atender, para poder continuar con la capacitación, para la prevención sobre todo, ¿no? Y entonces hay que respaldar todas las mujeres esta iniciativa. O ¿sabes qué? Le hace falta esto o esto no, o sea, para poder discutirlo, ¿no? Y que ya se pueda... Sí, claro. Que no pase de un momento, e incluso, y esto sucede en diferentes congresos, que pasan rápido nada más para dar la nota, pero al final puede traer 2, 3 cosas que pueden generar repercusiones, ¿no? Especialmente para el objetivo. Pues me parece increíble la labor que han hecho hasta el momento y que van a seguir haciendo. ¿De qué forma podemos apoyar en la sociedad civil para unirnos al trabajo y generar presión, sobre todo para que esto pase de la mejor forma posible? Pues mira, ahorita nosotras estamos en redes sociales, en Instagram como Defensoras Digitales QRO, en Facebook como Defensoras Digitales Quintana Roo, en Twitter igual como Defensoras Digitales QRO, y ahí ahorita nuestra campaña pues va dirigida a eso, ¿no? A visibilizar qué es la Ley Olimpia, o sea, qué debe contener la Ley Olimpia, o sea, palabras clave, ¿no? Para que cumpla con el tipo penal. El difundir, el almacenar, el producir, el comercializar y también las amenazas, que es muy importante porque a veces no llega a concluirse pues esa difusión, a veces únicamente es la amenaza de voy a compartir sus fotografías, ¿no? Entonces, ¿qué debe de incluir esas cosas? Y nosotros estamos haciendo un trabajo de pedagogía política para que justamente las personas que quieran apoyar puedan compartir esas publicaciones, puedan ver nuestros contenidos, puedan replicar el mensaje y vamos a sacar pronto una dinámica sobre hacer un video con un cartel que diga queremos Ley Olimpia en Quintana Roo y con el hashtag Ley Olimpia QRO. Y pues no es como tal para presionar que se dictamine, sino para presionar
a que se dictamine lo correcto, o sea, lo que se debe de dictaminar que realmente cumpla pues con el propósito de que las víctimas tengan justicia, que eso es lo más importante. Entonces, pues por ahí pueden encontrarnos. Nosotras, si tienen inclusive más ideas, si quieren ser parte formalmente de Defensoras Digitales, pues nos mandan un mensaje a nuestras redes sociales y nosotras encantadísimas en recibirlas y recibirnos.